Es 1995. Un chaval de unos 10 años llega a casa después de un agotador día de colegio, enciende la Super Nintendo y deposita el cartucho de Donkey Kong Country 2. No sabe que lo que está a punto de escuchar le va a perseguir el resto de su vida. No sabe que veintitantos años después seguirá buscando esa melodía en YouTube. No sabe que dejará un comentario en un vídeo diciendo: estoy aquí de nuevo, la vida sigue siendo complicada, pero esta canción me recuerda que tengo que seguir adelante. Eso fue lo que consiguió el compositor británico David Wise, solo, encerrado en su estudio, con 64 kilobytes de memoria, literalmente medio segundo de audio moderno. Con eso, creó una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos y una de las más influyentes. Hoy vamos a desgranar cómo lo hizo, por qué suena como suena y por qué un tema compuesto para un nivel que nunca fue acuático acabó convirtiéndose en un rincón de esperanza para miles de personas que necesitaban un lugar donde respirar. Hoy en Surcos y Huellas hablamos de la banda sonora de Donkey Kong Country 2. Creo vital que para entender la banda sonora del juego hay que entender primero quién es David Wise, su creador. Básicamente porque este hombre no es un compositor cualquiera, sino que es un tipo que llegó al mundo de los videojuegos por total accidente. Wise es británico, empezó tocando el piano de crío, luego pasó a la trompeta para, en la adolescencia, acabar teniendo un romance intenso con la batería. Su vida cambió en una tienda de música. Estaba haciendo una demostración del Yamaha CX5 a dos tipos que simplemente pasaban por allí. Esos dos tipos, aparentemente sin importancia ninguna, eran Tim y Chris Stamper. ¿Quiénes son Tim y Chris Stamper? Los fundadores de RARE. Les gustó tantísimo lo que oyeron que ofrecieron a David Wise un trabajo. Así, sin más, con 18 años recién cumplidos, Wise pasó a formar parte de la plantilla. Era el año 1985. Durante casi una década, David Wise fue el único músico de RARE. Él se encargaba de absolutamente todo, desde juegos como Battletoads, pasando por Hersey Pro-Am al mítico Wizards and Warriors. Absolutamente todo lo referente a esto pasaba por sus manos. Pero sin embargo, lo que le esperaba a David Wise con Donkey Kong Country era bien distinto. En 1994, cuando RARE empezó a desarrollar el primer Donkey Kong Country, David Wise compuso la banda sonora junto a Robin Vinland y Evelyn Fisher. Pero aquí hay un dato crucial en la historia. David Wise estaba convencido de que su música tan solo iba a servir como una especie de demostración. Pensaba que Nintendo pondría a Koji Kondo, su compositor estrella, del cual hablaremos en algún momento, y el que dio vida a bandas sonoras como la de Super Mario World, a hacer la banda sonora definitiva. Pensaba que ocurriría eso. Sin embargo, compuso sin presión, desde las tripas, sin pensar que aquello iba a ver la luz por la película que se había montado. Lo primero que hizo fue Donkey Kong Island Swing, inspirado en sus clases de saxofón y en el sonido de la Glenn Miller Orchestra. Tras dicha pieza llegó Aquatic Ambience, la obra que tardó 5 semanas en componer y que nació como una canción de desamor, como dijo el propio David Wise en una entrevista. Sí, fue influenciada por una ruptura sentimental reciente. A pesar de mis esperanzas en la relación, a menudo sentía que yo me estaba hundiendo. Cuando Shigeru Miyamoto escuchó Donkey Kong Island Swing y Aquatic Ambience, dio su aprobación inmediata para que Wise se pusiese manos a la obra. A partir de ahí ya no había vuelta atrás. Personalmente, me fascina el contexto técnico de todo esto. Lo que logró David Wise con la Super Nintendo no tiene otra definición más allá de la palabra proeza. Veréis, el sistema de audio de la Super Nintendo giraba en torno al chip SPC 700, diseñado nada menos que por Ken Kutaragi, el futuro padre de PlayStation. Era un motor de tabla de ondas con 8 canales digitales a 32 kHz y 16 bits. Vale, hasta ahí ya suena bien la cosa. La cosa es que
Toda la memoria de audio disponible era de 64 kilobytes, y cuando digo toda, digo toda, en mayúsculas. Ahí tenía que caber el driver de sonido, los datos de secuencia musical, las muestras de instrumentos, el buffer de eco, absolutamente todos y cada uno de los componentes. Para ponerlo en perspectiva, 64 kilobytes equivalen a aproximadamente medio segundo de un archivo de audio moderno. David Wise tenía que meter una banda sonora entera en ese espacio, y no una banda sonora cualquiera, sino una que sonara como si hubiese sido grabada en un estudio profesional. ¿Cómo lo consiguió? Pues os imaginaréis que aquí es cuando viene la magia, y no vais a estar equivocados. David Wise no usaba las herramientas de sonido estándar de Nintendo, no usaba MIDI, codificaba todo directamente en hexadecimal, tecleando valores a mano en un editor de texto. Sí, habéis oído bien, cada nota, cada duración, cada envolvente de sonido, todo estaba escrito en código hex. Grant Kirkhope, que más tarde compondría Banjo-Kazooie, recordaba cómo Wise le lanzó a la piscina con el sistema hexadecimal cuando empezó en RAR. Pero hay un detalle que me parece brillante en todo esto. David tarareaba las melodías primero y luego las traducía a código. Imaginaos esa escena, un tipo tarareando una melodía preciosa y luego sentándose a escribir cosas como 2A, FF, 3B, 01, C4 para convertirla en realidad dentro de una máquina de 16 bits. Es que es asombroso. Pero la clave técnica de todo está en la inspiración que tomó del sintetizador Korg Wave Station. Este sintetizador usaba una técnica llamada wave sequencing. Tomaba pequeños fragmentos de sonido, a menudo formas de onda de un solo ciclo, y los reproducía secuencialmente en un orden armónicamente agradable. Wise pensó que podría replicar aquello en una Super Nintendo, y sí, final feliz, lo consiguió. Para Donkey Kong Country 2 usó un sintetizador Roland Juno 2, muestreando formas de onda múltiples veces con diferentes ajustes de filtro y resonancia. Luego, esas muestras comprimidas se insertaban en la memoria del SPC700 mediante el código hex. Un hallazgo inesperado fue que al cortar el final de las formas de onda para ahorrar memoria, se generaban cosas como una especie de distorsión sutil y armónicos adicionales. Los errores se convirtieron de alguna manera en parte de la banda sonora, es decir, que las limitaciones se convirtieron en identidad para el propio videojuego. Es de nombrar también que solo tenía 8 canales y no podía dedicar canales separados a música y efectos ambientales. Wise integró los sonidos del entorno directamente en la composición musical. ¿Qué incluye esto? Pues incluye sonidos como los de los pájaros, el agua, los golpes de pico en las minas. No eran efectos de sonido separados, eran parte rítmica de la música. No, nada era aleatorio. Todo estaba planeado e integrado para sacar el máximo partido a los recursos disponibles. En el caso del primer juego de la saga Country, el mismo era una aventura tropical con toques jazzísticos y ambiente selvático minimalista, pero esta segunda parte era otra bestia completamente distinta, y no solo por no manejar al famoso gorila en su jugabilidad, sino más bien como un todo. Salta a la vista que el tono del juego es muchísimo más oscuro, es más amenazador. Los protagonistas ya no recorrían junglas paradisíacas y ya está, recorrían galeones hundidos, cavernas volcánicas, cuevas de hielo, pantanos, minas abandonadas, zonas con veneno, inclusive refugios liderados por avispas. Para Donkey Kong Country 2, RAR le dijo a Wise que tenía carta blanca absoluta en esto. La misión de David era hacer que la consola sonase lo más bonita posible, lo cual se tomó muy en serio, a tal punto que el mismo David Wise acabó describiendo la composición como su fase experimental parisina.
Las influencias que volcó en Donkey Kong Country 2 son un auténtico mapa cultural. Veréis, los villanos del juego, los Kremlins, son cocodrilos cuyo nombre es un juego de palabras con Kremlin. Wise lo captó inmediatamente y decidió incorporar música de inspiración soviética con claras referencias a compositores rusos como Prokofiev, Tchaikovsky o Mussorgsky. Temas como Welcome to Crocodile Isle y Bossa Nova tienen esa calidad orquestal imponente, esa capacidad rusa de evocar poder emocional a través de la orquestación, como el propio Wise explicó en su día. Sin embargo, no penséis que las influencias se quedan ahí. La banda sonora es todo un viaje por medio planeta musical. Hot Hit Bob, por ejemplo, tiene un bajo infeccioso que recuerda al fan rock. Bayou Boogie incorpora el patrón ominoso de In the Air Tonight de mi queridísimo Phil Collins para los niveles de pantano. Por cierto, pretendía ser sarcástico con lo de querido. Maldito Phil Collins, fuiste uno de los que arruinó Genesis. Forest Interlude nació del intento de capturar los sonidos de sintetizador de Save a Prayer de Duran Duran, resultando un paisaje sonoro exuberante con flauta de pan incluida y también con sonidos de pájaros. Snake Shanty también mezclaba ritmos celtas con una energía pirata contagiosa. Disco Train es exactamente lo que su nombre sugiere, un tren de disco funk para los niveles de montaña rusa, uno de los más recordados sin lugar a dudas del juego. Mini Melancholy usa el sonido rítmico de picos de minería como percusión, convirtiendo la imagen de piquetas en música. Pero la realidad es que entre las influencias declaradas, David Wise citó a The Police, a Genesis, a Hans Zimmer, además de los compositores rusos. También mencionó por supuesto a Koji Kondo por su trabajo en Super Mario World o también en Zelda, o a los hermanos Follin por su banda sonora de Plok como referencias fundamentales. Por cierto, un gran juego. El resultado fue una banda sonora de 29 temas que recorre big band, disco, hip hop, música celta, ambient, EDM al estilo Vangelis, ragtime y acción cinematográfica al estilo de Hans Zimmer. Todo en 64 kilobytes. La banda sonora oficial se publicó el 1 de noviembre de 1995 en CD, con una duración de 56 minutos, pero realmente la duración es para toda la vida, porque se queda permanentemente en tu cabeza, lo cual me lleva a hablaros, por cierto, del siguiente punto, de algo que surgiría muchos años después, cuando los niños que se divertían con el juego crecieron y se convirtieron en adultos. Un buen día llegó Rolling Stone y describió Sticker Bus Symphony como una banda New Age que resulta soñadora, desolada, diferente a cualquier cosa que típicamente se escuchaba en los juegos de la época. Por cierto, como dato curioso, si alguna vez la has visto descrita como Sticker Bus Symphony en lugar de Sticker Bus sin la R, Symphony, que sepas que no es una locura tuya, sino que con la aparición del juego de Game Boy Advance se popularizó así también. En el medio Cartridge Light, el escritor James Davis fue mucho más lejos de lo que dijo la Rolling Stone y comentó que Sticker Bus Symphony llegó a representar para la música de videojuegos lo que Moon River representa para la música del cine. Pero ¿cómo narices compuso David Wise esta obra de arte y por qué tiene tanta importancia a día de hoy? David Wise escribió originalmente Sticker Bus Symphony para un nivel acuático, para un dichoso nivel acuático que los que crecimos en los 90 jugando a videojuegos de plataformas detestamos brutalmente, porque los niveles acuáticos eran sinónimo de jugabilidad tediosa y de dificultad. El problema es que en Donkey Kong Country 2 los niveles acuáticos no son tal como en los demás videojuegos tipo Super Mario World. La pieza estuvo a punto de no usarse, sin embargo David Wise decidió colocarla en Bramble Blast, un nivel plagado de zarzas espinosas, porque según su propia definición funcionaba como yuxtaposición a la dificultad de navegar por una fase tan complicada del videojuego. Esa melodía calmada y etérea contra un nivel que, entre cálculos para impulsarte a otros barriles y avispas asesinas, te hacía sudar la gota gorda. Musicalmente
Wise tomó la tonalidad más simple de todas, es decir, la de Do mayor, y en vez de crear algo alegre y despreocupado, construyó una de las piezas más melancólicas y atmosféricas de la historia de los videojuegos. El músico Shane Kearney, al analizar la pieza, explicó que lo que hace especial a esta canción es el uso de notas diatónicas sobre acordes que normalmente no las utilizarían. Notas de la escala colocadas sobre acordes de séptima dominante crean esa sensación de tensión dulce, de disonancia suspendida que no termina de resolver. Es técnicamente brillante y emocionalmente devastador al mismo tiempo. La marimba de apertura crea una sensación húmeda, incluso diría que casi líquida, lo cual resulta curioso porque recordemos que fue compuesta para un nivel acuático, mientras que los sintetizadores suben gradualmente de tono, generando una sensación de elevación y determinación. Cuando entran los strings sintetizados y el bajo, la pieza adquiere una urgencia contenida, como si te entendiera de alguna manera, como si te dijera: sé que estás perdido, sé que está siendo complicado, pero has llegado hasta aquí. Siga adelante y no te rindas. Esa sensación no es casual, no es azarosa. El propio David Wise confesó que la pieza era más una expresión de cómo se sentía por dentro en ese momento, además de transmitir una sensación de asombro e intriga ante la tecnología y anticipación de lo que se puede lograr con ella en la música. Es decir, estamos ante una composición profundamente personal disfrazada de música de videojuego, tal y como pasaría en otras piezas del título. El contexto del nivel amplifica además todo esto. Bramble Blast está situado justo en mitad del videojuego, después de viajar por lugares oscuros y hundidos, esos galeones, esas cavernas, las minas, los pantanos, todo lo que hemos comentado anteriormente. El jugador asciende de repente a un entorno elevado y luminoso, a un cielo azul, nubes y zarzas verdes por todas partes. El cambio es un shock visual y gracias a la música es un alivio emocional. Con esto hay que añadir que el nivel restringe severamente el movimiento. Esta vez no hay suelo seguro, casi todas las plataformas están cubiertas de espinas. El jugador debe desplazarse disparándose de barril en barril, con pocos enemigos y pocas formas de morir. Esto crea una sensación de suspensión, de estar atrapado en un laberinto aéreo sin un camino claro, y mientras decides hacia dónde ir, la música suena sin interrupción. Un looping cada 2 minutos, pero ese looping se convierte en complemento de la narrativa, no solo en una limitación técnica. De alguna manera, en mitad de la historia misma, el jugador puede parar, disfrutar del paisaje, sentir la música y averiguar qué dirección tomar. Esto resulta especialmente revelador, porque sin quererlo prácticamente, Wise acababa de crear una obra para abrazar al jugador. Internet se lo confirmaría años después. En 2012, una cuenta japonesa de YouTube llamada Taiya777 subió versiones extendidas de los temas de Donkey Kong Country 2, cada una con el fondo del nivel correspondiente como imagen estática. La versión de Sticker Bus Symphony, con esa imagen aérea del cielo y las zarzas, empezó a acumular millones de reproducciones, pero lo realmente extraordinario no era el vídeo en sí, sino lo que ocurrió en los comentarios. La gente empezó a dejar actualizaciones sobre su vida. Hoy es mi segundo día en la universidad. Recuerdo cuando tenía 14 años, pensaba que nunca llegaría a graduarme en el instituto y sin embargo, aquí estoy. El periodo comprendido entre 2020 y 2024 ha sido un infierno, pero las nubes están empezando a disiparse. Quizás las cosas salgan bien. Mi padre murió hoy por cáncer de próstata. Tengo 37 años y debería haber pasado más tiempo con él. Acabo de salir de prisión por un delito que no cometí. El mundo parece mucho más grande ahora. Me siento pequeño, débil, solo, pero feliz. De alguna manera se formó, completamente espontáneo, una comunidad de salud mental alrededor de un tema de Donkey Kong Country 2. La gente lo bautizó como el checkpoint de internet, un punto de guardado en la vida real donde parabas a dejar constancia de dónde te encontrabas en ese momento vitalmente y hacia dónde te dirigías.
Cada vez que el algoritmo de YouTube te recomendaba el vídeo, volvías, dejabas tu checkpoint, leías los de otros. Era de alguna manera ese lugar seguro, donde sabías que te iban a comprender y tú ibas a comprender a los demás. Nintendo acabó retirando el vídeo original por derechos de autor y la gente lo resubió una y otra vez. El fenómeno se repitió con insistencia, otros canales recrearon la experiencia, incluso ahora, en pleno 2026, siguen existiendo versiones de 1 hora de Sticker Bus Symphony con el mismo propósito, ser un lugar donde la gente va a respirar, a hacer una pausa, a conectar con desconocidos a través de una melodía compuesta hace 30 años. Es conmovedor cómo una canción creada por un solo tipo, en un momento personalmente complicado, trascendió de esta manera. Sin tomarlo ni beberlo, David Wise era ese tipo que se paraba a contemplar el paisaje, a reflexionar y a decidir qué dirección tomar con su vida, como la comunidad de Internet, como tú, como yo, como todos. El impacto de la banda sonora de Donkey Kong Country 2 no se ha limitado al ámbito de los videojuegos retro, su influencia ha irradiado en múltiples direcciones. En la propia Nintendo Sticker Bus Symphony fue remezclada para Super Smash Bros. Brawl. Esa versión se ha utilizado en otros videojuegos posteriores de la saga Super Smash Bros. Cuando David Wise volvió a componer para Donkey Kong Country Tropical Freeze en 2014, gran juego por cierto, incluyó Sticker Bus Symphony Returns como tema de los créditos, cerrando un ciclo emocional de casi 20 años. Otro ejemplo lo encontramos en la cultura hip hop. Childish Gambino sampleó Aquatic Ambience del primer Donkey Kong Country para su tema Eat Your Vegetables, añadiendo que el beat y el bajo de ese tema era algo que realmente le impactó, a lo que Wise agradeció de la misma manera que lo hizo con Drake cuando el rapero sampleó Haunted Chase en el tema Six God. Por otro lado están las versiones de fans. Sticker Bus Symphony ha sido versionada en prácticamente todos los instrumentos que os podáis imaginar: acordeón, violín, guitarra clásica, piano, orquesta filarmónica en vivo como la de Symphony Gamers. En los maratones benéficos de Games Done Quick se ha convertido en un meme emotivo. Cada vez que un speedrunner llega a Bramble Blast, los comentarios de donación se llenan de mensajes sobre lo que esa melodía significa para los espectadores. En fin, es algo maravilloso como una simple banda sonora puede marcar tantísimo a la gente. Me gusta mucho lo que dice el escritor James Davis, que resume todo de una manera precisa, diciendo que Sticker Bus Symphony es el tema del autodescubrimiento infantil, comentando que escucharla es recordar a nuestro yo de 9 años tomando conciencia de su soledad y toda la tristeza, frustración, confort y misterio que esa soledad contenía. Cuando David Wise tenía 28 años, compuso la banda sonora de Donkey Kong Country 2 y trabajaba solo, en un entorno cerrado y protegido, como él mismo decía. Comprimía los sonidos primero y tras eso los componía. Todo para llegar a la gente con una banda sonora que fácilmente podría haberse quedado como algo superficial. De haber sido así, yo no estaría haciendo este vídeo, no estaría con Sticker Bus Symphony de fondo mientras escribo el guión. No estaría acordándome de las tardes cuando tras un día de colegio, en primaria, volvía a casa, hacía los deberes y mi madre me preparaba una tostada con Nutella y un vaso de leche mientras jugaba a uno de mis plataformas favoritos. No estaría acordándome de que la partida acababa cuando aparecía mi tío y me llevaba al parque porque antes de que mi padre llegase de trabajar. No estaría acordándome de aquel chiquillo inquieto pero extrañamente introvertido. Ahora, Sticker Bus Symphony sigue sonando. A veces me sorprende yendo en metro a la oficina. A veces me sorprende recordando la imagen de mi padre llegando cansado de trabajar cuando no estaba jubilado. Me sorprende viendo la sonrisa de mi tío y lo muchísimo que lo echo de menos. Me sorprende mirándome al espejo y viendo a ese niño de nuevo que alguna vez escuchó esa melodía y se le quedó dentro de por vida. Porque hay experiencias que en un breve lapso de tiempo pasan a ser propiedad del recuerdo, pero son permanentes. 30 años después, la obra que creó David Wise es considerada como una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos.
Rolling Stone la incluye en su lista de las 25 mejores. Ha inspirado a artistas de hip hop, a orquestas filarmónicas, a comunidades enteras de salud mental en internet. Ha hecho llorar a adultos que la escucharon de niños. Ha convertido un nivel de zarzas en un lugar al que la gente vuelve buscando paz. Si alguna vez os preguntan qué puede hacer la música por vosotros, contadles esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo de Surcos y Huellas. Gracias y hasta pronto.